Bueno, empezamos la segunda hora de Penal Sin Barrera y la vamos a arrancar a todo ritmo porque ya tenemos en línea, nos acompaña un grande del fútbol como jugador en su momento, ahora como comentarista. Está con nosotros Diego Latorre, bienvenido a Penal Sin Barrera. Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿vos? Bueno, bien. Trabajando fuerte, ¿no? Hoy sí, el jueves es el día que más fuerte trabajo, tengo programa, grabo otro, más allá de las transmisiones que hago todas las semanas. Hoy en ese contenido artístico del canal, sí, para mí es un día bastante fuerte. Bueno, gracias por darnos este tiempo, Diego. A ver, ya está, ya terminé. Vamos de arranque. Tu sobrenombre, Gambetta o Gambetita, ¿quién te lo puso? ¿Fue virtud o condena? Sí. No está claro, yo creo que fue Víctor Hugo Morales, aunque después escucho con un poquito de delay, pero bueno, como mi eco de la voz. Sí. Lo puso Víctor Hugo Morales, creo yo, aunque después tuve algunas otras versiones. Me dijeron que no me lo había puesto concretamente él, que había sido otro, pero bueno, yo lo escuché por primera vez Víctor Hugo Morales, que en ese momento era el relator número 1 del país. Claro. Y no sé si fue condena o virtud. Creo que fue más condena que virtud, porque me entretenía mucho con la pelota en los pies y me gustaba gambetear y a veces en esto del fútbol, en zonas que no eran todo lo productivas que debía emplear mi gambeta. Bueno, siempre hace falta y gambetee la gambeta que está tan escasa hoy en día, por lo menos en el fútbol argentino. Así que Sí, hay obviamente ausencia de gambeteadores, creo que los mejores jugadores, ya lo sabemos, están afuera y a veces la gambeta en un fútbol que dominado por la metodología de los entrenadores, a veces el gambeteador desordena un poco todas esas ideas o la planificación de un partido y no saben dónde encajarlo, molesta, perturba y lo que debería ser una solución para los entrenadores o para los esquemas de los entrenadores puede ser un jugador que moleste, ¿no?, al entrenador. Y bueno, lamentablemente algunos, es muy genérico lo que estoy diciendo, pero algunos problemas también en algunos futbolistas que no terminan la formación, se apresuran los tiempos, no se encuentran con grandes formadores en las divisiones inferiores y claro, esa gambeta a veces no es, como decía antes, no está bien empleada porque no le enseña al jugador a algunos conceptos primordiales para jugar al fútbol. La gambeta es algo, digamos, la condición genética de un jugador, pero después hay que desarrollarlo, el talento, la habilidad, ¿no? Y eso depende de los entrenadores. Así es. ¿Y dónde te sentías más cómodo en la cancha? ¿En qué posición? ¿Cuál era, digamos, si vos fueras tu propio técnico, dónde sentís que servías más? Segundo delantero. Es una figura que hoy con esto también de las posiciones, de los sistemas tácticos, son muy rigurosos, o porque a veces no se encuentra ese jugador adecuado. Era un poco tenía una vocación de volante, pero también tenía gol, entonces tenía una habilidad que no se iba por las ramas. A mí me gustaba el gol, lo sentía, lo buscaba, pero empedernidamente hacer goles. Entonces jugaba ahí, en esa zona, en 3/4 de cancha, libre, acompañado con un delantero más referencial y con mucho juego de los volantes. Yo necesitaba un equipo también que me encuentre a mí en 3/4 de cancha y para eso necesitaba volantes también algo más creativos, no solamente dinámicos, fuertes y con contracción a la marca, sino también que tengan algo de ingenio para encontrarme con algún pase en esas zonas conflictivas del fútbol, y ahí sí, yo recibir la pelota en 3/4 con mi habilidad y encarando tenía gol, y entonces iba a buscar directamente al defensor y trataba de llegar al área para pegarle o para gambetear, o engañarlo y definir. Y, a ver, casi no hiciste inferiores, ¿no? Te descubrieron ahí ya un poquito grande, pero no tanto, no hiciste toda carrera inferiores. Y rápidamente te convertís en una estrella del fútbol en Boca.
Y creo que fue un crecimiento vertiginoso el tuyo. ¿Cómo hace un chico a esa edad para manejar todo eso y más que en una época, en los años 90, farándula, se te abrían todas las puertas, te conocía todo el mundo, encima en un club como Boca? ¿Te trajo algunas complicaciones eso? ¿Lo llevaste con facilidad? ¿Cómo lo fuiste manejando? No lo llevé con facilidad. Tuve las complicaciones que tiene todo pibe primero de 18 años, que encuentra su vocación, se le abre un mundo y todavía no tiene la personalidad bien consolidada. O sea, en cuanto a, bueno, aparece ese mundo y no tenés todas las herramientas. Tuve la fortuna, el privilegio de tener unos padres que en ese momento me contuvieron, y además tenía la posibilidad de haber estudiado. Entonces eso me dio a mí una seguridad, y yo sabía que mis viejos estaban siempre atrás mío para no controlarme rigurosamente, pero sí para estar atento a todos los peligros que conllevan la fama, el dinero, bueno, toda esta vida que se le presenta al deportista de primer nivel a los 18 años. Entonces mis viejos para mí cumplieron un papel más que fundamental en ese sentido, en ese aspecto. Me cuidaban de todas toda la gente que se aprovecha de un chico y que quiere estar al lado de él, representantes, todos, periodistas que quieren alguna declaración, dirigentes, hinchas de un lado, de otro, todo ese entorno del futbolista exitoso. Así que para mí mis viejos en ese momento, mis amigos, buenos amigos, que no eran amigos del campeón, sino que yo ya traía de chico, entonces ellos veían en mí, me conocían desde los 6, 7 años, eso también me dio como una cobertura muy especial, porque no es fácil estar rodeado de tanta gente, de tanto ruido. El fútbol es una industria y hay mucha gente en la industria que te quiere sacar provecho y hacer pisar el palito o simplemente sacarle algún beneficio de tu presencia. Y bueno, por suerte tuve a mis viejos que me contuvieron bastante. Y en ese momento, no creo, pero es una pregunta que te hago, sí. ¿Tenías como un equipo, no sé, digo, como ahora tiene muchos jugadores, psicólogo deportivo, o un representante con el que te sentías bien protegido? Tenía un tío que cuando aparecía el estrés, él se dedicaba a hacer hipnosis y también calmar un poco las ansiedades, el estrés. Y tenía un tío que en ese momento me ayudó bastante para ingresar en ese mundo, para tratar de ponerme sereno, bajarme un poco a tierra, dominar un poco mis emociones. No es fácil, mentalmente hay que crecer, hay que estar bien aplomado. Y cuando viene ese éxito furioso, que en realidad es un éxito-fracaso, está siempre ahí en la línea delgada, ¿no? Porque el fútbol, sabes cómo es, un domingo errás un gol, al otro día lo haces, y entonces te tenés que mover por esos parámetros siempre, con todo lo que significa ser héroe y ser villano, o un gol, o hecho un gol errado para el humor del hincha, ¿no? Que es muy pasional. Entonces uno tiene que tener como un temple muy especial para aguantar ese entorno del fútbol, y yo lo fui forjando de chico porque llegué hasta donde llegué justamente por ese temperamento y esa capacidad de resistir y ese carácter. Y después, bueno, ni hablar cuando se presentan exageradamente todas estas emociones, pasiones en el hincha. Y la misma exigencia personal, porque también ahí hay un tema que muchas veces se subestima, que es el objetivo, las metas del propio jugador, ¿no? Que quiere lograr, que tiene ese instinto de superación, que tiene esos objetivos que cumplir, y es un competidor. Entonces eso para mí siempre fue también primordial, o sea, no defraudarme, entrar a la cancha y tratar de jugar
como podía jugar y tener siempre vigente la ilusión de un niño para jugar al máximo nivel, ¿no? Claro. Y cuando hablas de objetivos y, bueno, éxitos, fracasos, imagino, y en alguna haciendo un research de tu carrera y un poco de tu vida, ¿cuál crees que podría haber sido tu mundial? Y si eso, bueno, yo creo que, me imagino, por cómo se dieron las cosas, que fue el 94, pero ¿y eso qué te produjo? Porque creo que casi todos los hinchas de fútbol te veíamos ahí. Digamos, si fue un golpe, si no, cómo te recuperaste. Sí, fue un golpe porque yo estaba prácticamente convencido de que iba a ser el 94, no sé si mi mundial, pero iba a estar convocado. Y había hablado incluso en algunas charlas con Basile en marzo de ese mismo año, el 94, me había ido a ver el partido al Bernabéu, que yo hago 2 goles contra el Real Madrid jugando para Tenerife, y me dio la certeza de que iba a estar en la lista, y después un día misteriosamente no aparecí más. Y eso influyó mucho en el después. Creo que tardé en reponerme porque una de mis grandes ilusiones era jugar el Mundial. Y creo, y ahora lo digo un poco despegado de la situación, creo que me lo merecía y estaba preparado para jugarlo. No así en el 98, por ejemplo, pero tampoco en el 90, que era muy pibe, pero creo que el 94 me encontraba a mí ya jugando en Europa, 2 años, en Tenerife, que estábamos en la Copa UEFA, había hecho goles, había tenido 1 año y medio muy, muy bueno. Y bueno, además no era muy frecuente que los jugadores argentinos estén jugando en el exterior en ese momento, antes de la ley Bosman del 96, y yo ya estaba muy bien. Ese año y medio antes del Mundial jugué realmente muy bien y no se dio. ¿Qué va a hacer? Ya lo creo. Y Diego, ¿por qué crees que no se dio ese llamado? Mira, yo tengo tengo la información, la tuve en su momento, que Diego, que había llegado de urgencia a Maradona en ese momento, había llegado de urgencia a la selección para salvar, ¿no?, el barco, para enderezar el barco, había preferido que esté Ortega. Esto es lo que me dijeron a mí. Bueno, no es que me echó a mí, pero sí lo puso a él en la lista final, ¿no? Estaba Leo Rodríguez, estaba él, y en esa función, en ese puesto, me dijeron que, por eso yo, bueno, un poco nervioso, caliente, amargado, hago esa declaración del Diego bueno y Diego malo, ¿no? En ese momento estaba herido y me habían dicho, no cualquiera, por supuesto, no fue un rumor, sino me habían dicho alguien de ahí, del cuerpo técnico, que había sido Diego el que había elegido a Ortega para estar en el Mundial 94. Bueno, ahora ya pasó, no, lo hablé con Diego en su momento, volví a Boca y nada, me pude reconciliar con él y a decirle todo lo que yo pensaba, él también, pero bueno, eso queda para una charla íntima entre los dos. Y mira, ya que lo nombrás a Diego, yo hace un tiempo leí una nota tuya, yo no me acuerdo si fue en Infobae o en donde, sinceramente no me acuerdo, pero me encantó cómo cuando te preguntaron las diferencias entre Diego y Messi, y vos diste una respuesta espectacular. Me gustaría, si la podés, ¿te acordás? Si la podés repetir. No me acuerdo, recordámelo porque no me... No, que lo que habías dicho era que no había manera no podías compararlos a uno con el otro, sino que habría que disfrutarlos, porque partías de la base de un carácter del Diego que era totalmente influyente, y de una personalidad mucho más tranquila de Messi. Y a partir de ahí empezaste a explicar y la verdad que me encantó. Sí, yo creo que no se compara a nadie con otro. O sea, vos no podés tomar las virtudes o las características hasta personales de cada uno por las vivencias, porque nosotros somos singulares. Yo he visto compañeros míos que tenían
un liderazgo futbolístico, otros un liderazgo más emocional. Digo liderazgo futbolístico cuando las papas quemas quieren la pelota y no se esconden en la cancha de Boca, minuto 80, perdiendo el partido 1-0, o sea, y por ahí no te hablaban una palabra en el vestuario. Por esto de andar clasificando a la gente, que este es líder, el otro es líder, ¿viste? En los momentos críticos a veces el tipo que pasa más inadvertido en el vestuario le aflora algo y bueno, y contagia. Y Diego era así, y Messi te ganaba los partidos desde su genialidad, desde su fantasía, desde su magia, y lo ha hecho 15 años. Entonces comparar, entiendo que es un juego, pero generalmente cuando uno compara pone a uno por encima del otro, y para mí fueron los dos monstruos del fútbol, dos de los mejores 5 jugadores en la historia del fútbol, y cada uno es como es. Punto. No, yo no quiero que Messi se transforme en Maradona, ni en su momento Maradona que tenga la velocidad y el gol y no sé, la explosión que tenía Messi, ¿no? Porque él tiene un biotipo de jugador, una habilidad muy innata, muy de él, y Messi lo mismo. Entonces, ¿qué es una tontería comparar? A veces eso aleja a uno del otro y crea rencores y entre la gente también, que espera que Messi dentro de la cancha gane un mundial como Messi. Por eso me parece peligrosa la comparación, y bueno, te hace estar de un lado o del otro, y yo no estoy ni de un lado ni del otro, estoy del lado de los dos. Claro, eso de estar de un lado y del otro es muy típico nuestro, ¿no? De los argentinos. Sí, siempre tratamos de buscar una grieta en algo. Sí, exactamente. Diego, ¿cuál es el momento en el que vos sentís que la pasaste mejor adentro de una cancha de fútbol? Ya sea porque tu nivel era superlativo o porque el equipo en el que estabas, los jugadores con los que estabas, se había dado una armonía buena y a vos te resultó bueno. Tuve varios equipos, yo creo que son dos cosas, ¿no? No, en el fútbol no se puede disociar. Generalmente los grandes jugadores o los momentos de alguien están asociados con momentos del equipo, y tuve en Boca, por ejemplo, 91, 92, después tuve Tenerife, 93, 94, después pasé del 96, 97, tuve buenos partidos personales, pero el equipo no me acompañó, así que tampoco llegué a la orilla, o sea, nadaba, pero no llegaba a la orilla. Después sí, tuve 2 años en México, Cruz Azul y Celaya, o sea, después, claro, uno se va transformando, esas cualidades que vos tenés, algunas van menguando, otras van floreciendo, porque es así, vas ganando. En el caso mío fui ganando panorama, pausa, fui empezando a convivir con lo que quedaban de mis virtudes físicas, y me fui convirtiendo en otro jugador. Entonces empecé a utilizar todo esto en recursos. Entonces cuando llegué al final ya de mi carrera, bueno, ya quizá no hacía tanta diferencia con mi habilidad de limpiarme a 1 o 2 jugadores, sino, bueno, era más pensante, era un jugador un poco más cerebral, pero también me gustaba el gol y jugaba en función de hacer goles. Eso sí lo tenía en la sangre. Y Diego, ves muy bien el fútbol, lo comentás muy bien, tenés claridad de conceptos. ¿Nunca pensaste en ser director técnico? No, seriamente no. Hice el curso, quería empezar a tener un conocimiento conceptual y en tratar de ponerme del lado del entrenador, o sea, poder adquirir eso para mí era fundamental. Sobre todo me gusta mucho la parte formativa, la didáctica, me gusta mucho la tarea de enseñar. Creo que es uno de mis, no sé, si tengo devoción por el tema del aprendizaje, la enseñanza y todo eso, la pedagogía, me gusta. Eso sí lo fui descubriendo creo que cuando ya con 30 y pico de años me empezó a interesar mucho ese campo. Y encontré, por ejemplo, en la escuela del Flaco Menotti, eso justamente, ¿no? Todo ese contenido que me encantó.
me hizo pensar, perfeccionar mis ideas, aprender, acomodar y a conocer el fútbol desde el lugar del entrenador, ¿no? Cómo piensa, cómo prepara un entrenador, cómo planifica la semana, un partido, a qué le da prioridad, cómo puede mejorar a un futbolista, que para mí es la clave del fútbol, mejorar a un futbolista. Y después sí, una vez que uno puede entender con qué clase de futbolista cuenta, ahí sí después viene todo lo demás, ¿no? El orden, la estrategia, la táctica. Pero bueno, tengo devoción por eso y lo encontré en la Escuela del Flaco, pero nunca tuve esta cosa que te sale del pecho de querer ser entrenador, porque además también estoy como en una zona de confort que me gusta estar, porque estoy, creo, desarrollando una actividad que es hermosa y no sufro los riesgos que sufrí cuando jugué al fútbol, que algún dirigente te dice te tenés que ir o te tenemos que renovar el contrato o no te lo tenemos que renovar. Diego, y si en esa piel de entrenador que te podrías poner hipotéticamente, ¿qué hubieras hecho si hubieras sido el entrenador de Boca en el 91 y te piden a los dos mejores jugadores que tenías para jugar la final y se los llevan a la Copa América? ¿Qué hubieras dicho como entrenador? El entrenador en ese momento está imposibilitado de hacer algo. No podía hacer nada, era una decisión que dependía de los dirigentes, no del entrenador. El entrenador en ese caso tenía que hacer callarse la boca y las normas las cumplían otros, no podía hacer nada. Estaba establecido que nos teníamos que ir nosotros a la Copa América y no había negociación posible porque bueno, la determinación final era de Julio Grondona, que había entregado la lista y teníamos que viajar con la selección. O sea, pasa que los calendarios, como siempre, hay una malformación que es crónica en el fútbol argentino y siempre parece que los calendarios van al revés y esto del tener 30 equipos, todo es una anomalía que no sucede en ninguna parte del mundo y nosotros en eso sí nos distinguimos bastante en ser especiales, no hay visitantes, nada de lo que hace el mundo lo replicamos nosotros. Y lo que hacemos nosotros no tiene impacto en el mundo, o sea, nadie nos copia, ¿no? Genial. Entonces estamos ¿Por qué será? Claro, es así, pero bueno, como tantas cosas atípicas que pasan en nuestro fútbol, nosotros dos, en la instancia de una final, Bati y yo, nos llevan a la selección cuando habíamos hecho todo un campeonato y teníamos que jugar lo más sustancial, que era la final, sí, que le daba la razón de ser a todo ese campeonato. Bueno, lo tuvimos que ver por televisión. Una locura. Una locura. Los extrañamos, los boquenses los extrañamos, a los dos. Oíme, Diego, y jugaste esa Copa América en una de las selecciones de Argentina que mejor jugaba al fútbol, y yo creo que si esa no fue la mejor es porque ahora la de Scaloni tal vez la desbancó. ¿Cuál es tu opinión o cuál es tu parecer sobre esas dos selecciones, ¿no? La de Basile del 91 barra 94, pero fundamentalmente yo me voy a la Copa América 91, que realmente jugaban muy pero muy bien, y esta de Scaloni. Sí, creo que es ampliamente mejor esta, pero no por los títulos conseguidos, porque a veces es una cuestión de azar. Si el Dibu Martínez no hubiese atajado esa pelota en el final, por ahí yo que fui deportista, le hubiese dado un valor también a todo lo que han jugado estos chicos, después de haber venido, de tener que cumplir deudas que han dejado algunos de ellos, otros también, y eso te da una responsabilidad. Después de la Copa América creo que el equipo se liberó y juega al fútbol fantástico, ¿no? Es un fútbol que emociona, realmente emociona, que la forma en que juegan, se tocan, ese mediocampo y la selección ha hecho que se reconcilie el pueblo argentino con la selección y todos nos dé gusto, disfrutemos de verla jugar de esa manera, porque no es lo mismo ganar de la manera que gana Argentina que simplemente ganar y no dejar nada. Creo que el fútbol el fútbol bueno emociona.
Generalmente el fútbol bueno emociona, la belleza del fútbol es como un subproducto del buen juego, no es que alguien se propone jugar lindo y nada más, nada. Es como decía el Flaco Menotti, como un pintor, ¿no? Que cuando pinta un cuadro no dice, voy a pintar un cuadro lindo, no, se inspira, lo hace bien y hasta alcanzar la belleza. Por eso el fútbol tiene niveles y cuando uno alcanza el nivel de la belleza es porque... y la selección argentina ha ganado y ha gustado y ha enamorado a todo el mundo. Y no nuestro era la 91... Creo que era una selección más concreta, más contundente, tenía 2 delanteros extraordinarios, como a que a veces ni hacía falta tener todo ese juego armonioso que tiene la selección argentina hoy, y simplemente era dar la pelota a Batistuta Bocanigia, con un gran Leo Rodríguez también, que era un lanzador perfecto para esos 2 jugadores, con una solvencia defensiva, con un gran líder como Ruggeri, un jugador como Simeone que era puro corazón y muy inteligente, y creo que sin un gran talento colectivo, pero sí con la firmeza y con la personalidad y con 2 delanteros extraordinarios, alcanzamos la gloria, ¿no?, de la Copa América. Sí, la verdad que jugaban muy bien. Y esta selección, lo nombraste al Flaco Menotti un montón de veces, qué mérito enorme, ¿no?, el de él, de haber sugerido o apoyado la designación de Scaloni. Y todo el porque cuando llega el Flaco Menotti ya estaba Scaloni, pero no había muchas certezas. Después de esa Copa América el Flaco se tomó el tiempo prudencial para evaluar, le dio confianza, le sugirió a Tapia que le amplíen el contrato hasta el próximo objetivo, y creo que eso tuvo, ¿no?, la recompensa después, que no siempre se encuentra, pero por lo menos que los entrenadores estén tranquilos. Yo creo que el Flaco Menotti es una de las, 3 o 4 voces en el mundo, que lo autorizan a hablar de fútbol en serio, que uno escuchándolo en su vida, que fue muy, muy, muy rica y que te ha dejado muchísimas enseñanzas, te daba gusto, placer, porque hablaba del fútbol, respaldando al futbolista, sin histerias, sin falsas frases de esta que hay que ganar como sea y el resultado lo es todo, y esas cosas que no aportaron al fútbol argentino para nada, y que son frases vacías. En definitiva, el Flaco siempre un concepto, siempre una idea. Vos hablabas con él y te definía un jugador en 4 palabras. Como estamos siempre al revés del mundo, ese tipo en Argentina, el que sabe es el versero, y el otro que dice 4 cosas al viento es es una cosa. El que dice palabras complicadas es el intelectual. Sí. Y frases que tienen un alto impacto para un público de hoy que no asimila a veces, que no busca más, se busca más el efecto que el pensamiento, que la reflexión. Entonces decís, hay que ganar como sea, y el primero, el segundo es el primero de los perdedores, y ya, viste, se hace el ganador y el público lo acepta como que el tipo lo es, y después no le mide el aceite al tipo ese, no le mide los resultados, no sé. Eso te queda en el pensamiento mágico de la gente, y hay mucho de eso, mucho de mito, que no es real, pero yo creo que el Flaco Menotti ha sido un revolucionario del fútbol. Y ya que hablas del Flaco y ya que tocamos la grieta, jugaste un Boca Independiente, sí, donde eran vos, creo, dirigido por Bilardo, y en el banco de Independiente estaba el Flaco Menotti. Sí. Y dijiste alguna vez que te arrepentís y que te faltó un abrazo al Flaco post partido. Sí. Porque esto de no cambiar las camisetas es una tremenda estupidez. No saludar al rival, porque el rival, entre comillas, es un enemigo, también es otra estupidez. El fútbol hay que jugarlo. Esto no significa ni poner la pierna débil, ni escaparle a algún esfuerzo, o no comprometerse con tu equipo, nada que ver. Uno empieza el partido, termina, y uno puede ir a abrazar al rival, puede cambiar la camiseta, y eso no te va a hacer mejor ni peor. Hay mucha puesta en escena innecesaria, ¿viste? Me pongo a llorar cuando pierdo. Uno llora cuando lo siente y se encierra en la casa cuando lo siente, y no puedo obligar al otro a hacerlo, porque por ahí el tipo que
uno quiere llorar y el otro necesita salir de la casa porque está agobiado y ir a comer a un restaurante y sentarse a ver televisión, qué sé yo, lo que necesitas. Y eso no significa que te duela más o menos la derrota, cada uno la canaliza como puede, pues todas estas estupideces. Pero bueno, ese día no le fui a dar un abrazo porque Carlos nos había dicho que no lo debíamos hacer y que nosotros teníamos que enfocarnos en lo nuestro y no había amigos y demás. Entonces bueno, yo cumplí y sí, me arrepiento en no haberle hecho caso, sino haber ido en contra de lo que yo sentía, que era dar un abrazo al flaco en ese momento. Sí, no sé si habrás visto, porque creo que no se vio en la tele, pero la otra vez Declan Rice, con mucha educación y muy bien, lo fue a buscar a Vinicius, que se iba de la cancha, y no lo hizo de farolero ni de demagogo, sino que lo instó con mucha educación a que vaya a saludar a los jugadores que había perdido y que como que tenía que felicitar y saludar a sus rivales. No sé si lo llegaste a ver eso. Sí, si uno lo siente, sí, por ahí a veces uno está enojado y se va al vestuario, pero que nadie te indique cómo tenés que sentir. Buen tus punto, emociones. es verdad. A veces se le da la mano, otras veces estás caliente y estás enojado y te vas. Yo he sido un tipo bravo dentro de la cancha también, respondón, reaccionario y bueno, qué sé yo, cada uno lo siente así y bueno, por eso es mejor que siempre tener entrenadores que obviamente que te van conduciendo, te van guiando, te van formando personal y deportivamente, pero que bueno, que entienda que un ser humano también es mucho más que cambiar una camiseta, y una actitud de esas no debería penalizarla nadie, porque en definitiva termina el partido y ya. Sí, es verdad. Todo lo que hace alguien es un acto de hacer lo que uno quiere. Decisión personal. Bueno, sí. A ver, entrando un poquito ya en tu actualidad, en tu carrera de periodista, comentarista, imagino que como jugador de fútbol habrás disfrutado y penado por algunas cosas de los periodistas, bueno, sin entrar en ver cómo te trató el periodismo, pero ¿qué aprendiste de eso para no aplicar o aplicar ahora que estás del otro lado? El respeto, de no cruzar la línea de la falta de respeto, ser consciente de que una cosa es una crítica a lo que está haciendo, al futbolista, al juego, lo que sea, y otra es el maltrato, la agresión gratuita, el querer por intermedio de ese maltrato sobresalir y ser viral. Todo ese tipo de cosas yo no me las permito, porque sé que detrás del futbolista hay familias, hay hijos, hay padres, hay hermanos que sufren a la par de él o más, porque son los que se enteran y por ahí no le comunican al jugador todo lo que sucede a su alrededor, todo lo que se dice. Entonces me parece que es un poco denigrante para la misma profesión, porque nadie ha estudiado periodismo para insultar o maltratar a alguien, sino para analizar, para juzgar, para comunicar, para tratar de enriquecer también la crítica de quienes nos consumen, nos leen, nos ven. Entonces uno tiene que ser digno de sentirse autorizado a entrar en la cabeza de alguien y poder tener ahí sí un pensamiento o formar el pensamiento crítico a la gente, ¿no? Diego, ¿qué equipos a nivel mundial te parecen los más interesantes desde lo táctico para ver o los que más disfrutás? He disfrutado mucho el Manchester City, aunque está atenuado ese dominio aplastante que ha tenido. De hecho, esta temporada, después de la lesión de Rodri, le costó, pero fue algo inusual en el fútbol lo que hizo Guardiola con Barcelona y con Manchester City. Inusual, digo, porque generalmente los ciclos no duran tanto y la supremacía futbolística
fue casi humillante para los demás en la Premier, en un torneo tan competitivo de la Premier League. Me gusta hoy el Barcelona, me gusta el Arsenal de mi equipo, hay más por sentimiento, también por fútbol. Y después el fútbol en el fútbol argentino creo que River es un equipo muy creativo, que por pasaje juega bien. Y después me gusta Independiente de Bacari en algunos también partidos y pasajes, pero más que nada por las intenciones dentro de la paridad que hay, la competitividad que hay del fútbol argentino. Y después hay buen nivel y los partidos de fútbol inglés son muy divertidos. Me gusta también el Inter dentro de su postura colectiva, que a veces parece que especula un poco, pero es un equipo que se nota la mano del entrenador y que puede ganar la Champions. Hay mucho para ver y a mí me gustan los equipos que juegan bien al fútbol, que son protagonistas, que hay lucimientos, que superan al rival jugando, no el que están esperando 1, 2, 3 jugadas para ganar el partido, aunque uno acepta que eso es así también, y que en el mundo de esa competencia uno trata de sacar ventajas por donde sea, pero me siento en el sillón y soy espectador, no soy analítico, técnico todo el tiempo. Me gusta ver y me quiero divertir viendo un partido de fútbol, y los equipos que más me divierten son esos que te nombré. Bueno, tiene lógica por cómo mostrabas que sentías el fútbol vos, ¿no? Que hacías que sea divertido. Para uno ver el equipo para el que jugabas, porque no solo jugabas y no solo que eras la gambetita, sino que por lo menos en tu paso por Boca, que fue el que más te seguí yo, hacías jugar mucho a otros jugadores también, especialmente al Bati, a Graciani, bueno, y colaboraba con lo que vos decías al principio, la figura del Chino Tapia, por ejemplo, ¿no? Villarreal. Sí, Chino Tapia, Villarreal, Marangoni, también jugué con Marangoni. Sí, yo lo que tenía en claro es que a veces el negocio, las presiones, las obligaciones, las demandas de resultados te van como quitando, te van escondiendo toda esa alegría por jugar al fútbol, ¿no? Pero la alegría, digo, de encontrarte con la pelota y tener la posibilidad de jugar, punto, no más allá de eso. Entonces yo trataba de poner mi mente en blanco y jugar. Simplemente jugar, tratar de jugar y sacar lo mejor de mí en cada partido. Diego, vamos a la Champions, se ven las semifinales, Barcelona-Inter, Arsenal-PSG. ¿Cuál es tu pálpito de esas dos? ¿Quiénes llegan a la final? No sé, mira, la verdad que no sé, no soy adivinador, pero... no vamos a apostar, simplemente no. por idea o por gusto. O por gusto, claro. Claro, por gusto. Mirá, ¿Quién te gustaría? El Barcelona... Arsenal. O sea, Barcelona-Arsenal, obviamente, y que gane el Arsenal. Claro. Porque, bueno... Estás identificado Arsenal, con el Arsenal, sí. Sí, me encanta ver al Barcelona, ese equipo lleno de futbolistas que tienen magia... Que tiene una elasticidad, tiene un fútbol tan divertido, tan suelto, sin complejo, veloz, que mezcla perfectamente la colectividad con la individualidad. Entonces, bueno, me gustaría que sea eso. Ahora, después, creo que el Inter le puede ganar al Barcelona. Te diría que si el Barcelona no juega un partido defensivamente a la altura, sabiendo cuándo achicar, cuándo no, y después por supuesto con la inspiración y todo el virtuosismo que generalmente tiene Lamine Yamal y demás, han jugado 1000 partidos, esto también hay que decirlo, ¿no? Ayer lo veía al Inter que se arrastraba en la cancha, y lo veía al Milan que le ganó 3-0 y parecía uno parecían locomotoras y los otros parecían tren a vapor, ¿no? Y sí, porque también hay mucha sobrecarga, ¿no? Sí. Llega con 60, 50, 60 partidos y se está quedando sin pero nafta, bueno. ya. Sí, se ve que está flojito, ya se está quedando sin nafta. Sí, y después por el otro lado Arsenal y PSG. PSG tiene mejores delanteros, pero el Arsenal tiene un armazón de equipo duro, muy duro, lo comprobó el Real Madrid, aunque no parezca, equipo menor goleado de la Premier y de
y de la Champions, y tiene un equipo muy bien consolidado y con los conocimientos tácticos de Arteta, que ha ido perfeccionando año tras año, le fue dando al equipo una consistencia muy grande. Le falta, yo creo, que 2-3 cracks, que los tiene el Paris Saint-Germain. Y después hay que ver, como en todas las series, aciertos y errores individuales, y si no te tiembla el pulso a la hora de dar ese paso adelante, ¿no? Equipos que, por ejemplo, el Atlético de Madrid, lo tuvieron ahí en la lona al Real Madrid y no se animaron. El Arsenal se le animó. Y a veces pasa eso, ¿no? Sí. Que te cuesta dar ese pasito hacia adelante en series que a veces por un detalle las ganás o las perdés. Diego, ¿cómo venimos de tiempo? ¿Nos da para un pequeño ping-pong y cerramos? A ver, yo soy medio reacio con el ping-pong porque después, viste, te ponen No, bueno. sé, te dicen River o Boca, ¿eh? No, acá es... A ver. Vamos con preguntas de respuestas cortas. ¿Milanesa o...? No. Algo aprendimos ya. ¿Algún técnico que... Sí, pueden ser, digo, alguno que te hubiera gustado de tu época, que haya dirigido en tu época y que te hubiera gustado que te dirija, por ejemplo? Johan Cruyff. Ok. Johan Cruyff. Lo tuve de rival, no de técnico. Ok. ¿Quién crees que pagaría un costo más elevado el domingo? Digamos, a ver, esta por ahí sí, no te quiero meter en polémica. Es casi River y Boca. No, te la contesto. No. ¿Quién crees que pagaría un costo más alto en caso de caer derrotado el domingo? Esa es la pregunta. En una sociedad no enferma, ninguno de los dos. Okay. En una sociedad como la nuestra, quizá podría pagar un poco más el costo Gago, aunque para mí enderezó al equipo y se lo ve con más convicción, mejor a Boca, claramente. Pero bueno, como perdió la Libertadores y se la van a... Esa la tiene en la cuenta, se la agregaron a la cuenta, pero terrible, no le van a perdonar ni medio resbalón, ¿no? ¿Cambia tu opinión si River hubiera perdido anoche? ¿En qué sentido? En cuanto a quién. River? No, en cuanto a la derrota eventual del domingo de uno de otro, ¿quién pagaría un costo mayor? Si River hubiera tenido un traspié anoche en la Libertadores. River estaba en el campeonato casi clasificado a octavos de final, porque aún si no hubiese ganado, le quedan 2 partidos de local en la cancha de River y podrían posicionarlo primero o segundo en la Libertadores. Porque el de ayer era un partido con una connotación especial, por la altura y contra un buen equipo, y no hubiese cambiado demasiado. Gallardo tiene un poco más de crédito, obviamente, por la memoria, por el pasado, pero bueno, le ha costado también 6, 7 meses ir buscando, encontrando, y yo creo que todavía el equipo está en construcción, no está, creo que todavía pendiente de algunos vaivenes que tiene, como vemos, ¿no? Un tiempo malo, no encuentra los titulares, mediocampo, rendimientos oscilantes. Así que bueno, todavía está lejos River de ser un equipo confiable y bueno, imbatible con titulares intocables, ¿no? Diego, ¿alguna cosa que te apasione más allá del fútbol? El tenis, el golf. Me gustan los panqueques con dulce de leche, milanesa napolitana, no sé llamarlo pasión, pero sí, no sé. La lectura, me gusta leer, me gusta investigar, me gusta meterme en la profundidad de un buen libro, y bueno, eso me lleva, me transporta a otros tiempos, a otros lugares, a otras vidas. Me encanta. Bien, muy bien. ¿Gol tuyo que más hayas gritado dentro de una cancha? Ya sé. Grité varios. Grité el 4-3 contra River. Sí. No. 1-0 también, por lo que representaba ese partido, sobre todo el de Copa Libertadores. Y después, bueno, grité algunos que quedaron para mí, que por ahí para muchos no significaron demasiado, pero sí para mí, por ahí por circunstancias, ¿no? Uno por ahí venía en suplente, grité un gol mío, pero furiosamente contra Ferro, por estas cosas que a uno le pasan y que el mundo ni se entera. Yo me había ido de Ferro en una disputa con un entrenador, ahí caigo en Boca,
y mi primer partido que juego contra Ferro le hago un gol a los 40 minutos del segundo tiempo en la Bombonera. Y Ferro venía bárbaro, no era Ferro de estos tiempos, sino era el Ferro de Grigol, que venía peleando todos los campeonatos. Así que ese gol lo grité de una forma muy especial. De hecho, me pude llorar en la cancha, cosa que nunca había hecho, nunca hice. Mira. Bueno, Diego, para cerrar te cuento que, bueno, nuestro auspiciante, Club Náutico Buchardo, te invita a una comida para 4 personas, que ojalá vayas, se come muy rico y la vas a pasar muy bien. Así que cuando quieras, después te paso las coordenadas para hacer tu reserva. Y acá voy a leer un mensaje de un oyente nomás, Ramiro de Núñez, si es cierto que te retiraste también del fútbol amateur. Sabés que es un tema que no me quiero mirar en el espejo. O sea, estoy no lo asumí. Estoy en un duelo feo, porque estoy haciendo todavía, tirando manotazos de ahogado para ver si puedo volver a jugar algún partido en mi vida de fútbol, y tengo un sentimiento de dolor, de impotencia, porque veo que mi rodilla no responde. Yo tuve una pérdida total de un cartílago que me generó una osteocondritis, y no evoluciona, no va. No puedo patear, me cuesta patear, troto con dolor, pero bueno, eso me la banco, pero no puedo patear, no puedo hacer los gestos del fútbol, y ya van 4 meses de la operación de meñisco, y no sé, ya no sé a quién recurrir. Estoy tomando tratamiento, fisioterapia, medicamentos, recurrí a todo y no logro curarme ni mejorar, estoy siempre en punto cero. Te voy a pasar un dato por ahí, que después, como para que lo evalúes, que te puede llegar a andar bien. Diego, un placer la nota, la verdad que un lujo escucharte, una claridad de conceptos. Tengo al perro acá, lo estoy paseando. No, mil gracias, y después te paso las coordenadas para ir a Buchardo. Y nada, saludarte, agradecerte y felicitarte por tu carrera y por tu actualidad. Bueno, chicos, muchísimas gracias por la buena onda. Un placer por hablar con ustedes, y bueno, ojalá que en algún momento podamos volver a hacerlo. Cómo no, sería un lujo para nosotros. Gran abrazo, Diego. Y gracias a Rulo por el contacto y por la gestión. Por la gestión, y vos por contestar en forma inmediata, que es un gesto que valoramos mucho. Gracias. No, yo soy medio evasivo, pero cuando me comprometo. Gracias, crack. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo, chicos. Chao. Gracias.